por su comunidad, sus gobiernos e incluso de sus autoridades. Sin embargo, perseveran con valentía y denuedo y no dejan de vivir su fe en Jesús. ¿Y tú? ¿Te atreverías a poner en riesgo tu libertad, tus relaciones y hasta tu propia vida por amor a Cristo? Todos los años, Puertas Abiertas realiza una investigación que evalúa la presión y la violencia que nuestros hermanos en la fe enfrentan simplemente por seguir a Jesús. La Lista Mundial de la Persecución, un ranking que clasifica a los 50 países más peligrosos para los cristianos. Esta investigación revela claramente el aumento exponencial de la presión y la violencia contra los cristianos. Con la muerte de más de 4.400 seguidores de Jesús, 69% de ellos fueron asesinados en Nigeria. Diversos lugares de encuentro, como templos e iglesias, fueron damnificados. Más de 28.000 propiedades cristianas dañadas, saqueadas, incendiadas o incluso cerradas por motivos relacionados con la fe. En los 15 países del África subsahariana presentes en la lista, el aumento de la violencia es constante y brutal. Un ejemplo es la entrada de la República del Chad al ranking 2025, como el segundo país donde la violencia más aumentó este año. Al igual que otras naciones de la región, Chad registra ataques de extremistas. Estos tienen como objetivo la vida y las propiedades de los cristianos, quienes son vistos como traidores y enemigos. El nivel más alto de persecución y discriminación se identificó en Kirguistán, el país que más subió en el ranking, regresando a la lista por primera vez desde 2013. En este país de Asia Central se ha reportado el cierre de iglesias, un aumento de la opresión islámica y la paranoia dictatorial, obligando a los cristianos a esconderse y evangelizar en secreto. La crisis humanitaria en Cuba está empeorando y se han reportado nuevos incidentes contra los cristianos. Los pastores y sus familias son interrogados, reprimidos y sufren constantes amenazas. A principios de 2024, el gobierno de Corea del Norte anunció regulaciones más estrictas y sanciones más severas, lo que aumentó el miedo entre la población. Por eso, no existen actividades de la iglesia en el país. Es imposible reunirse para adorar u orar, e incluso hacerlo en secreto puede ser un gran riesgo. Si son descubiertos, los cristianos norcoreanos son asesinados o enviados a los temidos campos de trabajo forzado. Cada día, los cristianos alrededor del mundo enfrentan situaciones que los obligan a huir, a esconderse y a desistir de todo. Sin embargo, su fe en Jesucristo los hace fuertes y valientes para arriesgar su vida por el Evangelio y glorificar el nombre de Jesús a pesar de las circunstancias. Tú también puedes ir más allá de lo que jamás imaginaste para fortalecer y apoyar a la iglesia perseguida en su jornada de osadía y denuedo. Conoce la realidad de los cristianos perseguidos y alimenta la fe de aquellos que se atreven a perderlo todo por amor a Cristo. El Señor es digno de que perdamos todo por Él. Y hoy el Señor quiere desafiar nuestra fe y que podamos mirar a estos como valientes ejemplos, pero que nos llenemos de esperanza, que los adoptemos como nuestros modelos y que digamos, yo quiero correr de esa manera. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque es tu mismo Espíritu que ha convocado. Me decía el pastor Nandi que acaban de enviar un mensaje que 17,000 iglesias hoy estamos unidas por aquellos que están proclamando el Evangelio. Corren con el mensaje de la buena noticia. Padre, prepara nuestro espíritu. Prepara nuestro espíritu, despiértalo. Espíritu Santo, renueva nuestros pensamientos, renueva nuestras mentes, Señor.
Y que el amor por ti sea tan fuerte que podamos tener una fe como la que tú nos inspiraste, como la que tú nos modelaste, como la que tú nos depositaste en el día, Señor, que moriste en la cruz del Calvario, Señor, por nosotros, por amor, Señor. Menospreciándote, Señor, tomando el oprobio, Señor, con una sola cosa que te sustentaba. Oh Padre Santo, honrar al Padre y devolver la relación de los hijos con Él. Oh Espíritu Santo, toma control, toma dominio. Hablamos a los aires, a toda fortaleza mental que se levante en contra del conocimiento de tu persona. Y te pedimos que tu Santo Espíritu sople sobre nosotros, que enciendas nuestros corazones, así como los discípulos cuando escuchaban a Jesús, al escuchar tu palabra, escuchar los testimonios, empiece a arder un fuego en nuestros corazones y las palabras desatadas sobre cada uno de mis hermanos cobren vida. Vengan de nuevo, Señor, a rodearlos y a despertar la pasión, oh Señor, sobrenatural que viene de tu Espíritu. Nos declaramos, Señor Padre, insuficientes sin ti. Tú nos has llamado a vivir un reino, oh Señor, sobrenatural. Una manera de vivir sobrenaturalmente, perdonar sobrenaturalmente, amar sobrenaturalmente. Por eso te necesitamos, Espíritu de Dios. Ven, ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo. Y habla, canta, libera, sánanos en este día para poder correr la buena carrera, Señor, de la fe y cumplirla hasta el final, con regocijo, con esperanza, con denuedo, con deleite, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, tú que eres soberano, Señor, cuando dice que conoces, Señor, mi sufrimiento, que tú no estás lejos de mí, que tú estás cerca, que aún tú me miras, Señor, a ver si yo puedo vencer como Jesús lo hizo, o si aún puedo imitarlo. Yo sé que las cosas no son fáciles, pero tú nos dijiste en tu palabra que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que no temiéramos porque tú venciste al mundo y te tenemos a ti. Señor, yo no soy mejor que tú, ni mejor que nadie, ni aún mejor de los que están sufriendo por tu causa, Señor. Y yo sé que tú fuiste probado y aprobado por la fe. Y yo también puedo hacerlo, Señor, porque tenemos el mismo Dios Padre. Señor, por eso, en esta mañana, en este día, yo quiero entregarte todo, Señor. Quiero entregarte todo lo que tengo, todo lo que soy. Padre, aún aceptando todo, Señor, por hacerlo, mi Dios. Amén y amén. Mi amor, Dímelo. me acaba de llamar el pastor. Los misioneros vienen en camino. ¿Para acá? Sí, ya vienen por ahí. Estoy tan emocionada. Qué bueno, preparar unos refrigerios y vamos a acomodarlos por aquí, qué bueno. Sí, los sentamos aquí, que este es más grande. Que esté todo bien. Qué emoción. Bueno, Dios les bendiga. Ay, bendiciones. Hola, Dios les bendiga, qué alegría bueno. tenerlos en casa. Adelante, siéntense. Adelante, pueden tomar asiento. Qué bendición tenerlos en nuestra casa. Les mandé a preparar unos refrigerios, por favor, los refrigerios. Dios les bendiga, ¿cómo están? Gracias, gracias. Qué bueno por recibirnos. Estamos muy contentos de estar aquí, pues para poder contar todo lo que Dios está haciendo allá en Medio Oriente, ¿verdad? Con nuestros hermanos en la fe.
Él nos ha incitado a que motivemos a otros, a que también nos acompañen. No es fácil allá en esos países que nos persiguen, pero Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él ha estado y siempre estará con nosotros. Y pues también queremos darle gracias, ¿verdad?, por sus oraciones y por las ofrendas que hemos recibido. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué bonito! Damos gloria a Dios por sus vidas, por su fe admirable. Yo sé que ustedes van a contar su testimonio en la iglesia, pero yo quiero saber algo que me adelanten de esas grandes cosas que Dios está haciendo. Está bien, pero déjalos que lleguen. Dito, No, perdona. No, no es perdónanos. molestia, al contrario, les contaré que hemos visto el poder sobrenatural en los lugares donde nos reunimos, en casas en forma clandestina. Allí cuando salimos a la calle sabemos si la conversión de la gente es genuina porque le decimos no te podemos dar la dirección. El Espíritu Santo te llevará y así ha sucedido. Otro día, uno de los hombres, hermanos de nosotros, llevaba una Biblia y le dieron una golpiza. Y el hombre que le dio la golpiza, arrancando las páginas de la Biblia, aguántame aquí, amor, arrancando las páginas de la Biblia, el brazo se le quedó levantado. Y allí rápido los hermanos lo llevaron al lugar de reunión y lo amarramos y comenzamos un clamor de 24 horas. Wow. Pero lo más sobrenatural que nosotros vimos fue cuando él dijo, me rindo a Jesús. Aceptó al Señor y allí rápido vimos cuando Dios empezó a hacer el milagro y bajar la mano. Aleluya. Es algo sobrenatural. También los que nos oprimen, hermanos, no saben que mientras más nos oprimen, más nos multiplicamos. Amén. Y los que nos maltratan no saben que mientras más nos maltratan, nosotros estamos muertos y vivimos para Jesús. Amén. Bien dice la palabra, el grano no cae al suelo y no produce muchos frutos, sino produce muchos frutos. Qué bendición, tremendo testimonio. También nos ha dado de nuevo. Hemos podido ver, como oraban los hermanos en Hechos 4, que Dios nos diera de nuevo. Wow. Y así mismo ha sido para poder predicar su palabra, mientras Él extiende su mano y nos apoya con prodigio, con milagros. Y hemos visto eso. Pero en estos momentos también nos amamos. Gracias, mi amor. También nos amamos con un amor ágape. Cada vez que nos reunimos, pues nos abrazamos, oramos, adoramos, porque de verdad no sabemos si va a ser la última reunión. Wow. Es bien fuerte. Pero nada, hemos entendido que no tenemos enemigos. Amén. Solamente vivimos entre personas que no tienen a Dios. Y oramos para que el amor de Dios reflejado en nosotros los pueda salvar a ellos también. Wow. Qué bendición, yo creo que eso es poderoso. ¿Ustedes pueden orar por nosotros? Dios mío, siempre he amado las misiones. Es un anhelo en mi corazón que ha estado desde pequeña y creo que por fin he entendido su significado. Las misiones no se trata de que la iglesia me impone a hacer misiones. Tampoco es que el pastor me dice, ve y haz las misiones. No, ni que los apóstoles nos obligan a evangelizar. No, no es nada de eso. Las misiones se trata de una encomienda que Dios ha puesto desde el principio, desde el comienzo, y seguirá hasta el final. Entonces, yo sabiendo esto, no me puedo quedar de brazos cruzados, no me puedo quedar sin hacer nada. Es hora de actuar. Dios le bendiga, pastor. ¿Está bien? Sí, me alegro mucho. Yo estoy bien. Me gustaría hablar con usted porque me gustaría formar un grupo de misiones en nuestra congregación. ¿Crees que nos podamos reunir? Sí. Muchas gracias, lo veo allá. Dios le bendiga.
Qué bueno verles, que el Señor les bendiga. ¿Están bien? Miren, hoy los cito un poquito más temprano a la iglesia porque les quiero contar, ¿verdad?, lo que estuvo pasando en el Congreso. Pueden ayudarme aquí, por favor. Que estuve participando en Argentina. Y es que no me puedo quedar de brazos cruzados, no me puedo quedar sin hacer nada. Y yo sé que en sus corazones urge un amor por Jesucristo y por las misiones. Guau, cuéntanos, porque siempre podemos hacer algo porque en Dios no hay distancia. Pues mira, nos estuvieron hablando de aquellas personas que no saben de Jesús, que nunca en sus vidas tan siquiera han escuchado ese nombre. Nunca, ¿pero por qué? No tienen quien les predique, como dice Romanos 10:14. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Y de verdad que esto no se queda aquí. Hay más de 365 millones de hermanos en toda esta área del mundo que son perseguidos y discriminados por seguir a Jesucristo. ¿Ustedes pueden creer una cosa así? Entonces, si sabemos esto, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y es que esto no se queda aquí tampoco, escuchen esto. Ellos son arrebatados de sus casas, les quitan sus alimentos, rompen sus Biblias, son agolpeados, algunos hasta mueren, solamente por creer en Jesucristo. De verdad que es algo demasiado fuerte. Pero vamos a hacer algo. Yo les voy a repartir unos testimonios y quiero que me ayuden a leerlo en voz alta. En Bangladesh, cuya población es de 90% musulmana, conocimos a dos mujeres, Mansuri y Kakon. La primera mujer, Mansuri, fue expulsada de su familia, ya que se iba a casar con un cristiano ex musulmán. En el caso de su esposo Rain, su familia lo desheredó. Unos años más tarde, la familia de Mansuri, al ver el testimonio de Rain, su esposo se convierte y fueron bautizados. En un lugar de persecución, Dios abre una puerta para ser capacitados. Hoy en día sirven como familia. Mansuri se dedica a discipular, bautizar y alimentar a mujeres y a niños. La otra mujer que conocimos fue Kakon, quien después de 15 años de estar casada se entera que su esposo se había convertido al cristianismo. Ella le cuestionó y le dijo: ¿cómo puedes dejar la verdad y convertirte en un kafir? Lo que significa un infiel. Su esposo estuvo orando y ella en el 2012 se convierte al cristianismo y es bautizada. El tomar esta decisión hizo que su vecindario los expulsara, su familia los rechazara, incluyendo su suegro y su hijo. Pero luego de mucho tiempo de predicarle a su hijo, él acepta a Jesús. Canón también fue discipulada y hoy en día enseña la palabra de Jesús. Estas dos mujeres tienen algo en común: el amor de Cristo que transborda en ella y a través de ella, sin importar el terreno difícil en el cual fueron plantadas. Es un amor más allá de nuestro entendimiento, no por ella, sino por Jesús y por los que aún no lo conocen. Primera de Corintios 13, 6 al 8 dice: el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán. Las lenguas y la ciencia acabarán. Dios es uno que siempre está con nosotros. Su amor no deja de ser. Mojtaba, de 51 años, cerca de 15 años atrás, como veterano de la guerra entre Irán e Irak, andaba sin rumbo por las calles de Teherán, la capital del país, con pensamientos suicidas. Yo no tenía esperanza, empleo ni la ayuda del gobierno. Mi vida parecía sin sentido. Yo me dirigí a Dios, que hizo el cielo y la tierra, y le pedí que me mostrara a mi Salvador. Contó Mojtaba. Mientras hablaba con Dios, sintió algo que nunca había sentido y nunca más sintió. Fue como un fuego que derritió mi corazón y un sentimiento de profunda paz vino sobre mí. 2 semanas después, él vio una película de Jesús en TV vía satélite y entendió que Jesús era el Salvador que Dios había enviado. Entonces él decidió ir a una iglesia, pero no fue muy bien recibido por la ley. Las iglesias no pueden recibir a ex-musulmanes. Sin embargo, un hermano le dio una Biblia en secreto. Y por años ese fue su único instrumento de crecimiento espiritual. Mojtaba algunas veces leía la Biblia por 10 horas seguidas, pero no le contaba a nadie sobre su fe por miedo. Aún así, su fe fue creciendo y sintió que ya estaba listo para compartir el evangelio.
Después de 3 años de soledad, un día su hermana le presentó a un amigo. Los tres conversaron por horas y Mojtaba compartió sobre su experiencia con Jesús sin evangelizar directamente. Algunos días después, ese amigo regresó y trajo a más personas. En un mes, todos se convirtieron. Él cuenta, ellos dijeron que si Jesús podía cambiar mi vida, también podía cambiar la de ellos. Y así fue como Mojtaba comenzó a liderar una iglesia doméstica en casa donde discipulaba convertidos que antes se encontraban aislados y solos. Él cuenta que aprendió mucho en sus años de soledad. Creo que Dios usó ese tiempo para cambiar mi vida. Todo lo que soy como cristiano hoy lo construí en aquellos años de soledad, afirma. Es nítido en la experiencia de la iglesia perseguida que nosotros como cristianos vivimos por fe y no por lo que vemos. Segunda de Corintios 5:7. Son verdades bíblicas como esta que sostienen a nuestros hermanos perseguidos en medio de las más extremas situaciones de persecución. Segunda de Corintios 2:6-9. Por eso siempre estamos confiados. Sabemos que mientras vivamos en esta carpa estaremos lejos de nuestro hogar con el Señor, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Tenemos confianza y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir en ese hogar con el Señor. Nuestro único propósito es agradar a Dios, ya sea que estemos viviendo en nuestro hogar o lejos de Él. Amigos, que el Espíritu Santo nos enseñe que los momentos en soledad con Dios los provoca como moldes para que nos enamoremos más de Él y enseñarles a Jesús a otros en el momento que Él nos da la oportunidad. Estos de verdad son superhéroes porque tienen al más poderoso a Jesús. Sun es una mujer que estaba en contra del gobierno dictatorial de Kim II-jong, quien lo tienen como un dios en Corea del Norte. Esta fue llevada a prisión por querer contar al mundo los abusos en su país. Mientras estaba allí, junto con ella, había más de 20 cristianas, pero cada año aumentaba el número de presas cristianas. Ella se preguntaba, ¿cómo creen en algo que no existe? Solo necesitaban decir que ya no creerían y serían libres. Ella había sido entrenada para no creer, pero al ver el amor que tenían, se preguntaba, ¿cómo pueden morir por causa de otros? ¿Qué existirá en el cielo tan precioso que estas personas quieren morir por eso? Una pequeña parte de Sun quería conocer a Dios. Mientras estuvo presa, vio a morir a muchos cristianos y aún así los vio permanecer fieles, como el texto de Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ellos solo necesitaban decir que no creían y serían liberados, pero aún así eligieron morir para recibir de Cristo la corona de la vida. En ese entonces, Sun no entendía cómo no temían a la muerte. Salió de la cárcel y tuvo un encuentro con Jesús. Fue sanada y libertada. Hoy en día está en China, comparte su fe y pudo cumplir el sueño de su hijo, estudiar para ser misionero. ¡Wow! Señor, yo te pido que nos des un amor así de profundo y radical como dice Filipenses 3:8, que dice, es más, creo que nada vale la pena comparado con el valor incalculable de conocer a mi Jesucristo Señor, porque por Él he abandonado todo lo que había creído haber alcanzado y considero que todo aquello era basura con tal llegar a Cristo. ¡Wow! Vamos a orar, chicos. Wow.
Gracias, Señor, por esta palabra tan poderosa. Hola, mi amor. Hola. La nena me llamó que viene para acá. ¿Ella habló contigo? No, no me comentó nada, ¿por qué? Me dijo que tenía que hablar algo importante con nosotros, pero no sé, la escuché que tenía como prisa, como... Como si estuviera apurada por algo. Sí, estaba, no sé, la sentí distinta. Pero, ¿manera positiva o...? Sí, es que o... realmente ni pude sentir porque estaba hablándome bien rápido, no sé. Habla rápido, así Hola. como tú. Hola, bendición. Mi amor, Hola, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Justo le estaba diciendo a tu papá que me habías llamado. ¿Está todo bien? Sí, sí, todo está bien. Es que quería hablar con ustedes porque ya el tiempo. ¿Qué tiempo? Jesús ha hablado en mi corazón y ya el momento. Desde chiquita, ustedes más que nadie saben que hay un anhelo en mi corazón por las misiones, de ir allá a predicar el evangelio y que todos conozcamos de quién es Jesucristo. Y Dios ha estado hablando a mi vida y me ha dicho que ya es el tiempo. Pero quiero que sepan que yo estoy bien, yo estoy tranquila y tengo paz porque el Espíritu Santo está conmigo. Y yo sé que todo va a estar bien y que Él va a ser el que me guíe porque Dios me está mandando. Entonces, así mismo, papi, ten paz y tranquilidad, mami. Tengan mucha fe porque Dios siempre ha estado con nosotros en estos momentos y ahora menos nos va a abandonar. Entonces, lo que voy a pedir, lo que les quiero pedir, es que así como hemos hecho con muchas familias en todos estos años, que oren por mí y me bendigan para que el plan de Jesucristo sea cumplido allá en las naciones. Wow. Estoy aquí sin palabras, pero qué bendición. Es un honor que Dios te haya escogido a ti como trigo, como testigo a las naciones. Eso me hace recordar unos años atrás que en este mismo mueble yo decidí entregarle todo al Señor, todo lo que tenía, todo lo que era, sin reservas alguna. Y para mí es un privilegio también. ¿Y sabes qué? Que si le ha placido al Señor escoger a nuestros hijos, que aún no ya no está, y a ti, que te va a utilizar en las naciones, pues ven acá. Esto me hace mantenerme firme en nuestro compromiso con el Señor. Y es un privilegio que Dios te vaya a utilizar en las naciones. Nuestro compromiso lo reafirmamos ahora mismo con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque nuestra esperanza está en el Señor. Y fiel es el que prometió. Dios te bendiga, hija. Amado, todo lo que escuchaste son testimonios de la vida real. Aún hasta el que cogieron y amarraron y todo eso pasó. Dios tiene un sentido del humor. Pero el testimonio central de esta familia podemos conocerlo de cerca. Cuando estuvimos en Panamá conocimos a los pastores Víctor y Rosita en Chile. Y en una mesa coincidimos y me llamaba la atención que él resaltaba, Dios llamó a nuestra única hija. Y cada vez que hablaba decía, Dios llamó a nuestra única hija. Pero ha sido el mayor honor de parte del Señor que nos haya escogido. Y yo le dije, Pastor Víctor, ¿usted podría hacer un video para los padres de los adolescentes? Porque usted me dice que Dios llamó a su hija en un congreso a los 17 años y que ustedes recibían misioneros en su casa. Y él me dijo, sí. ¿Qué usted le diría a esos padres? Aún a padres de niños. Y su respuesta fue que apoyen el sueño de Dios en sus vidas. Que es el mayor honor que nosotros podamos vivir para Él. Esta joven se graduó,
culminó sus estudios universitarios, pero fue llamada a una tierra árida donde aún no ha sido alcanzada y los cristianos son perseguidos. Por protección, los pastores nos pidieron que no comentáramos el lugar donde está. Pero hoy, Padre, que tú estás aquí, ¿verdad? Tú me dirás, Jennifer, tú no tienes hijos. Quizás para ti es fácil, pero yo soy hija. Yo soy hija. Y en medio de esto yo le pido al Señor que Él les recuerde a cada uno de ustedes lo que ha dicho sobre cada uno de sus hijos. ¿Qué palabras proféticas han recibido? Y cómo estamos sembrando para hacer realidad ese sueño de Dios en sus vidas. Víctor decidió afirmar su vida cuando a los 17 años falleció su hijo. Él le dijo, lo rindo todo. Y en ese mismo año su hijo falleció en un campamento. Así que aun cuando Dios le pidió en esta segunda ocasión a su segunda hija, que era la única que le quedaba con él, él estaba haciendo como un Abraham llevando a su Isaac como un sacrificio vivo. Pero ese día él dijo, es un honor que tú nos llames como familia a aparecer por tu nombre. Nunca escuché de la boca de Víctor y Rosita, las 3 ocasiones que hablé con ellos, decir, esto es un sacrificio. Solo decían, qué honor, porque Él es digno. Y yo espero, ¿verdad?, que la vida de Víctor y de Rosita hoy te inspiren a ti, a encaminar a tus hijos, amados, a tus generaciones. Y tú, joven que estás aquí, si tus padres no están, que esta joven te inspire a que tú optes por lo mejor. Porque para eso el Señor nos creó, para servirle, para honrarle. Donde quiera que estemos, ese puede ser y es nuestro mejor llamado, ser representantes del Señor. Pásalo. Quiero en los próximos minutos compartirte una reflexión que el Señor ha estado, una palabra que ha ministrado mi corazón, y es que cada uno de estos testigos nos enseña cómo correr la carrera de la fe y permanecer hasta el fin. El apóstol Pablo, en muchas ocasiones, comparaba su caminar en el mundo como la carrera de la fe. Y él había entendido y tenía claro que su recompensa no era solo ser salvo, sino poder encontrarse con el amado, con Jesús. Esa era su mayor recompensa. Y mientras corría, preparar a otros, inspirar a otros, equipar a otros para que hicieran lo mismo. Dice la palabra en Isaías 28:5, que en aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona, gloriosa diadema para el remanente de su pueblo. Y esto nos hace pensar, ¿cuál es la recompensa que el Señor ha preparado para ti y para mí al correr esta carrera? Él mismo es nuestra recompensa. Y eso es tan importante saberlo, porque nos define por quién y para quién estamos corriendo. Segunda de Timoteo 4:8 dice que el apóstol Pablo le decía a su hijo Timoteo, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él le decía, yo persevero,
Yo continúo, no importa que me rechacen, no importa que me ataquen, yo prosigo a la meta porque mis ojos están en Jesús. Y yo te insto, le decía Pablo en esta carta, a que puedas tú también permanecer, porque estamos esperando su venida, no para que nos rescate, sino porque eso representa nuestra recompensa como cristianos, amados. El apóstol Pablo en un momento dado le dice a su hijo Timoteo, soporta aflicciones conmigo como buen soldado de Jesucristo. Este texto bíblico en un momento de mi vida, y aún el Señor me lo volvía y me lo recordaba en estos días, en el momento que yo quería quejarme, Él me decía, soporta. Como buena soldada de Jesucristo. Y tú dirás, Jennifer, pero uno es humano, uno siente. Claro, Jesús también sintió. Pero ese momento en que tú desees quejarte, tú dile, gracias Señor, porque tú me has llamado y esto obrará para mi bien. Llorando, con dolor en el corazón, aún sintiéndote en ocasiones solo. Porque, amado, no hay mejor esperanza que saber que todo lo que el Señor permite en nuestras vidas, aunque no entendamos, obrará para nuestro bien. Aunque no lo parezca. El Padre que tenemos es tan fiel, es tan bueno, que nada de lo que Él haga será para mi mal. Y cuando nosotros podemos entender eso, aún en medio del dolor, nos sostenemos de esa esperanza, de esa promesa. Pásalo. Jesús, cuando dio su primer mensaje a más de 5,000 personas, ¿verdad? Él llamaron el mensaje, ¿verdad? No, pásalo anterior, ese. El monte, ¿verdad? En el monte de las bienaventuranzas, Él habló de los códigos de conducta de su reino. Antes que todo el mundo quisiera caminar con Él, Él le dijo, espérate, yo te voy a decir de qué se trata el reino que yo predico. ¿Tú quieres ser parte, ciudadano del reino de los cielos? Estos son los códigos de conducta. Y entre ellos Él decía, bienaventurados o doblemente bendecidos aquellos que son compasivos, que son misericordiosos, que son limpios de corazón, que son pacificadores. Pero también dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Tú sabes que el Señor te diga de entrada, ¿tú me quieres seguir? Te van a criticar. ¿Tú me quieres seguir? Te van a rechazar. Pero ¿sabes cómo yo te llamo? Doblemente bendecido. Pero el ruido de este mundo ha querido robarnos lo que es ser un testigo o un marturius en esta tierra. Porque se nos ha vendido la idea en el mundo, o se ha distorsionado el evangelio diciendo que todo te va a ir bien, amado, que te van a abrazar, que te van a aplaudir, que debes de hacer sentir a los demás bien, cuando el evangelio es totalmente lo contrario. Nos va a incomodar para que podamos ir a la restauración de lo que el Señor dijo en el cielo de nosotros, para que podamos vivir la verdadera libertad que Él ganó para nosotros. El arrepiéntanse y vuélvanse a Dios nos hace mirar nuestros defectos, nuestra fragilidad. Y eso nos va a incomodar, pero obrará para nuestro bien. Entonces, amados, ¿por qué aspiramos a ser aplaudidos? Cuando el mayor honor es ser marturios. Y nos tiene
que bastar, que en medio de ese proceso escuchemos su voz diciéndonos, eres doblemente bendecido. Sabes que cuando estoy viviendo en situaciones parecidas y no me alegro en que soy doblemente bendecida, digo, Jesús, necesito más de ti, trabaja con mi vida. Porque su palabra me tiene que bastar. Pero Jesús le dijo más, no solo que lo que yo te digo porque te persigan, ni cómo te llamo, sino dice cómo nosotros debemos accionar. Dice, gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, así como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Tú sabes lo que Él te está diciendo? Yo te estoy dando el privilegio de escogerte como un profeta, un anunciador, y grande es tu galardón. Tienes un premio ya por ser perseguido. Y esto el Espíritu Santo me llevaba a reflexionar. ¿Cómo Jesús llevó su cruz mientras estuvo en la tierra? Porque si miramos a Jesús, podremos tener menos decepciones por el concepto que nosotros mismos nos creamos, que es llevar la cruz en medio de esta tierra. En Mateo 15:24 dice que Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y muchas veces nosotros decimos o pensamos que la cruz son los problemas que tenemos, solamente. Pero eso no es así. La cruz es el camino, el proceder que vamos a llevar camino a nuestro proceso de muerte y perfección. Y eso me hacía pensar, Señor, ¿cómo tú caminaste mientras tú cargabas la cruz? Y es difícil porque dices, ay, tú, Jennifer, tú me estás hablando de sufrir. Pero es que te tengo que hablar de sufrir porque vamos para marturios. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Mirando al Maestro. Y así no te decepcionarás. Así tendrás un modelo. Dice la palabra que Jesús empezó a caminar. En ese momento Él estaba solo. Pero Isaías 53:7 dice que Él, estando angustiado y afligido, no abrió su boca y fue llevado al matadero como cordero. No se quejó. Lo sostenía la promesa de que traería gloria al nombre del Padre y que restauraría el tabernáculo, la habitación de los hijos con el Padre. De que nos liberaría, nosotros mismos seríamos su recompensa. Y tú dirás, pero Él es Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Pero cuando estuve estudiando los testimonios de estos mártires, escuchando, viendo videos, había un común denominador. Como el que escuchamos de esta mujer que estaba en esta cárcel y decía que ninguna se quejaba. Que cuando estaban siendo maltratadas, solo estas mujeres y más mártires abrían su boca, amado. ¿Sabes para qué? Para orar y adorar. Y en el momento de su muerte, la mayoría repetían las mismas palabras que Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras de Esteban, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto desafiaba mi fe. Esto confrontaba mi amor al prójimo.
Esto confrontaba mi nivel de decir, necesito más de Jesús y parecerme a Él. Porque esta gente no estaba buscando imitar a Jesús para hacer milagros y prodigios, sino para parecerse en su carácter. Y yo decía, Señor, ¿cuánto te necesito? ¿Cuánto? El sermón del monte confrontó al pueblo porque ellos vivían bajo una ley, ojo por ojo, diente por diente. Tú me das, yo te doy. Tú me insultas, yo te insulto. Y Jesús les dijo, ahora les digo lo siguiente. Está ahí en Mateo 5, lo puedes buscar. Bendice a los que te maldicen. ¿Qué? ya yo me imagino a los que estaban allí. Ora, ¿verdad? Bendice a los que te maldicen. Ora por tus enemigos. Ámalos. Trátalos con bien a los que te oprimen. Y para cerrar con broche, decía lo siguiente. ¿Qué recompensa hay con amar solo los que tú amas, los que te aman? Ninguna. Duro, durísimo. Pero así Jesús llevó la cruz, así caminó en la tierra, amado. Así caminan estos mártires. Y tú dirás, pero no se defendían. No, porque Él los defiende. Él los estaba defendiendo. Vi un video de 21 mártires que fueron apresados, torturados. Y ellos mientras caminaban, dice que temblaba la tierra, que se parecían manifestaciones angelicales y sus enemigos se llenaban de temor. Y que estos en el momento de ser decapitados, todos al unísono los miraron y dijeron, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Amado, yo no sé tú, pero yo aspiro a eso. Yo aspiro a amar de esa manera. Realmente. Porque solo así podrán otros ver el amor de Cristo en nosotros. Entonces pregúntate, y como yo me preguntaba, ¿cómo camino en este mundo? ¿Estoy caminando y dirigiendo a otros como Cristo lo hacía? Como Jesús llevó la cruz, ¿la estoy llevando? ¿Sabes cuál fue el momento más glorioso de éxito de Jesús? El día que fue crucificado. La resurrección fue el fruto de eso. ¿Cuál es tu concepto de éxito, amado? Cada vez que tú mueres, allá estás siendo aplaudido por el Rey. Cada vez que tú te niegas, Él dice, en Él me complazco. Esa es mi ofrenda. ¿Qué camino estás corriendo? Como te decía el apóstol Pablo, pásalo por favor. En muchas ocasiones utilizaba el caminar en el mundo como la carrera de la fe. Y aunque el libro de los Hebreos no se denota o no se dirige a ningún autor, muchos piensan que pudo haber sido él o Bernabé o alguno de ellos, de los apóstoles. Pero específicamente el libro de los Hebreos estaba hablando a un pueblo judío, pero igual había presencia de gentiles que estaba viviendo persecución. Y muchos de ellos, su fe, su amor estaba siendo apagado, se estaban apartando de la fe de Cristo. Cosa que el Señor nos dijo que para los últimos tiempos no estaríamos viviendo. El amor de muchos se enfriaría.
que seríamos perseguidos por su causa. Y quiero que me acompañes a Hebreos 12:1. ¿Está aquí? Pero que tú lo puedas tener también. Y dice, por tanto, nosotros también teniendo derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Número 1, él le está diciendo, nosotros tenemos una gran cantidad de personas a nuestro alrededor. PDT dice lo siguiente, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Los testigos no son personas que te están mirando para creer. Son personas que ya pagaron un precio, que vencieron la carrera y él le está diciendo, míralos como ejemplo. En Hebreos 11 dice la palabra que esta gran nube de testigos eran personas con fe que conquistaron reinos, que gobernaban con justicia y recibieron lo que Dios le había prometido, que cerraron bocas de leones, que apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada, que su debilidad se convirtió en su fortaleza, que llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos, y que hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos. Nos está hablando de mártires, de los héroes de la fe. Y él les decía, miren esto como su ejemplo, como su modelo, como su referente, pero también como una vara de medir para nosotros. Tú y yo hoy contamos con la mayor cantidad de nubes de testigos de manera evidente. Tenemos la palabra, pero hoy hay hasta websites como Puertas Abiertas, como La Voz de los Mártires, que dicen, somos la gran nube de testigos. Mírame cómo corro, hazlo igual. ¿Sabes qué? Esta gran nube estaban bajo el Imperio Romano, y cuando se realizaban las Olimpiadas, los jueces de estos corredores eran personas que habían cumplido la meta. Eran personas que ya habían ganado. Así que cuando ese corredor llegaba, él decía, él lo hizo. Pero esto no representaba una competencia para los de al lado, sino de dominar su físico, su talento, y que predominara su carácter resistiendo esta carrera. La palabra testigos viene de mártires, que significa aquel que su fe ha sido probada y continuó viviendo para Cristo hasta lo último de los días. Pero el escritor de Hebreos dice lo siguiente, míralos, y luego le dice, despójate. ¿De qué? Del peso, de todo peso y del pecado que nos asedia. Así que vamos a empezar a correr, pero él le dice, quítate, remueve todo aquello que te impida correr livianamente, ligeramente. La palabra peso o impedimento viene del griego oncos, que representa hinchado, un tumor, una protuberancia que te hace estar cabizbajo. Y el Señor me hablaba, el orgullo es un impedimento para tú correr. ¿Cómo podemos ser mártires si cada vez me lastiman mi ego? El orgullo es uno de esos. Pero igual el Espíritu Santo me decía, ¿acaso has visto un corredor mirar hacia atrás
y contar cuántas millas está dejando atrás. Ya pasé por este lado, ya pasé por el otro. No, el corredor mira a la meta y corre y corre. Y esto, mirar hacia atrás, representa un peso también. Sean recuerdos buenos o malos, sean ofensas del pasado. Si tú miras atrás a lo bueno, dices, diache, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Y vas a chocar. Va a llegar un nivel que te vas a quedar tan impregnado en lo bueno que no vas a poder estar, te vas a perder lo que Él tiene preparado para este tiempo. Glorias pasadas reducen nuestro nivel de resistencia y de consistencia en el camino. Pero el escritor de Hebreos 12, a través de la inspiración del Espíritu Santo, dice, despójate. ¿De qué nos tenemos que despojar, amados? ¿Qué peso estás llevando? ¿Te sientes fatigado? ¿Te sientes debilitado? Dile, Señor, hazme libre. Porque tu palabra dice que tu yugo es fácil y ligero de llevar. Él dice, los que estén cansados, vengan a mí, yo les daré reposo, les haré descansar. Púdreme el yugo, Señor. Y yo le pido al Espíritu Santo que las únicas cuerdas que aten tu vida sean las cuerdas de amor. Que lo único que te ate sean sus cuerdas de amor y que todo lo demás se pudra por la unción del yugo del Espíritu Santo. Que el pasado, que las heridas, que las glorias pasadas, los afanes de este mundo se pudran bajo la unción de tu Espíritu, Señor. Y que desees un nivel tan grande de santificarte para Él, que puedas cada vez mirarlo y decir, prosigo a la meta. El día que te duela, di, Señor, tengo que despojarme de esto porque si no, no avanzo. Tengo que perdonar porque si no me quedo varado. Despójate, amado. Pero dice que también nos despojemos del pecado que nos asedia. Cuando alguien está asediado, el pastor Nandi me recordaba que es cuando estás rodeado. Alguien te rodea y Satanás va a buscar la manera de rodearte para quitar y cortar los suministros. Te va a querer quitar tu tiempo de intimidad. Te va a querer quitar tu tiempo de lectura de la palabra. Te va a querer robar tus tiempos de adoración, asediándote. Te va a poner enfermedades, escollos, ¿para qué? De detenerte. Pero hasta hoy dile, no me asedias, me despojo. Y no siempre son ataques, amados. A veces va a venir con cosas que nos gustan, que nos entretienen y que nos distraen hasta que te rindas. Va a venir con seducciones que parecen bendiciones, pero solo te mantienen detenido y desviado del propósito de Dios. Mi pregunta y la pregunta que me hacía el Espíritu Santo: ¿cómo corres esta carrera? ¿Cuáles son los pesos que estás llevando? Así que número 1 nos dijo que miremos a este referente, gran nube de testigos, que lo está haciendo y que lo hizo, que el Señor no dejó en vergüenza. Número 2 nos dijo, despójemonos de todo peso y de todo aquello pecado que nos asedia. Pero luego nos dijo lo siguiente: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabes qué, amado? La palabra paciencia viene del griego hipónome, que representa una determinación no afanadora. No retrasa, sino que avanza firmemente y se niega a ser desviada. Yo miro a Jesús y sigo caminando. Me tengo que parecer a Él. No puedo dejar que nada ni nadie pueda robarme este tiempo, Señor. Yo perdono, yo me despojo. Esto no vale nada comparado contigo, Señor. Pero sigue en movimiento.
sigues esperando, no detenido. Cuando estudiaba esto, me dio una gran sorpresa saber que los corredores que ganaban atléticamente en estas competencias olímpicas se llevaban el privilegio de ser unos heraldos, porque habían sido reconocidos como unos corredores confiables y rápidos para llevar el mensaje a lugares ásperos, a lugares que todavía no estaban preparados para recibir el rey. Así que ellos comenzaban esta carrera diciendo, yo quiero ser el heraldo, yo quiero ser hallado confiable. Pero estos lugares, amados, eran difíciles y eso es lo que ellos querían. Esa era su recompensa. Y yo decía, wow, Señor. Sí, correr para Él y prepararle camino, pero también terminarlo hasta el final. La número D dice, ¿verdad? Que él le decía en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo podremos mantenernos corriendo? Poniendo nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué estás corriendo en este mundo? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Para quién estás corriendo? ¿Para tu plan? ¿Para tu comodidad? ¿Para tus deleites? ¿O para el sueño de Dios? ¿A quién estás mirando como referente? ¿A quién te quieres parecer? ¿Quiénes son esas personas que tú dices, diache, mi meta es llegar a ser como ese? Anhelemos ser como Jesús, amado. Vayamos de nuevo a los evangelios y miremos cómo Él se comportaba. Nuestra vida será confrontada, pero será transformada. Aspiremos a no aprendernos los versículos de memoria, sino accionar la palabra en los momentos que son necesarios. Aún temblando, aún muriendo a ti. Pero en ese momento el Espíritu Santo te va a estar diciendo y poniendo el eco de lo que dice el Padre. Doblemente bendecido eres. Bienaventurado. Que la palabra del Señor sea más fuerte en nosotros. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, nuestras fortalezas se caen. Y los valles de nuestra vida se colocan en el lugar correcto. Y ahí somos fortalecidos y llenos de esperanza. Si yo miro a alguien que no está haciendo las cosas como yo, me voy a llenar de orgullo. Si yo me comparo con otro, mi corazón se va a llenar de envidia y de ingratitud. Pero cuando yo miro a Cristo, digo, necesito parecerme más, pero Él lo puedo hacer. Y mi identidad está siendo aún más formada y mi carácter parecido a Él. ¿A quién mira? ¿Dónde estás mirando? Y quiero cerrar con esto. Pásalo, por favor. Muchas veces cuando predicamos de misiones, decimos, vayan, hagan, salgan. Pero el Espíritu Santo me movía a que aprendiéramos de Jesús y pudiéramos enseñarle a obedecer a los demás todo lo que Él nos ha mandado. Eso es hacer discípulos, amados. Les compartía mientras discutíamos, ¿verdad? Y orábamos acerca de la obra, que descubrí que los discípulos se llevaban
la explicación de la predicación de Jesús. Mira que la multitud escuchaba a Jesús hablar, pero en la intimidad los discípulos entendían y tenían la revelación completa. Anhelemos tener esa revelación en intimidad con el Señor. Dice la palabra en Mateo 28:20, tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero que me pongas este video que dura 40 segundos. Estas son las esposas de los mártires que te conté ahorita. Y yo quiero que tú analices su respuesta. Ponlo, por favor. صلب واتجلد وتعذب وشاف مرار الدنيا عشاننا احنا مش هنستاهل ربعه، مش هنستاهل نقطة من الدم اللي نزل منه. لا طبعا لازم نستاهل، لازم نستحمل. دي مسؤوليتنا ان احنا كمسيحيين نقف بإيمان قوي، نقف بإيمان قوي. ويا ريت احنا نموت مدتهم اللي هي موتنا. ده مش موت اصلا، ده مش موت، ده استشهاد. هيرجعوا للمسيح، هيجوا وهيندموا وهيبكوا على الخطيئة اللي عملوها دي كلها.